muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de los analistas de la noticia. Hoy es miércoles ya, el ombligo de la semana. Un saludo para todos los que nos sintonizan en el departamento 19, todos aquellos compatriotas también a lo largo y ancho del territorio nacional que nos sintonizan a través de su celular, nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias de Radio Globo. Y también quienes comparten en Facebook la transmisión en vivo que realizamos de este programa, Los Analistas de la Noticia. Buenas tardes, don Héctor. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todo el auditorio de Radio Globo en la República Hondureña y a los que nos sintonizan fuera de nuestras fronteras patrias, en el denominado departamento número 19. Que únicamente acá en el país los toman como la estadística de los enviadores de remesas. Las remesas. Los héroes anónimos, dice, que sostienen la economía del país, pero no los toman en cuenta para las decisiones del país, para elegir o para quitar un presidente. Sí. Tienen la capacidad, pero no. El voto en el exterior es muy caro, la documentación no funciona. Esos son los argumentos de las cúpulas de poder, de los centros de poder en este país. Pero cuando es de hablar de lo económico y de las remesas, gracias a nuestros héroes anónimos, a los que no toman en cuenta. Y a eso y sobre eso se sostiene la economía, Héctor. Claro, sobre ellos. Sobre ellos se sostiene la economía y definitivamente no van a poder votar siquiera, no van a poder escoger. Y no tratan de hacer negociaciones con los Estados Unidos para mejorar su estatus allá, su permanencia, ahí en el país del norte. Porque en Honduras, ¿qué futuro les espera? Si más bien se fueron huyendo de la mala situación en este país. Don Ronald López ahí en los controles de la cabina de Radio Globo, Cristian Maradiaga en la dirección de cámaras de Globo TV por Facebook Live. Antes de ir con nuestra portada, Cristian, ahí le mandó una imagen. ¿Cómo se reúnen las reuniones al más alto nivel? O sea, soltar el poder no es así nomás. No lo quieren soltar y ahí le mandé una imagen. ¿Cómo están reunidas estas personas? ¿Y esa que en Tegucigalpa o a dónde será? No, parece que es Tegucigalpa. Ahí la va a poner Cristian. El poder. Ahí está la imagen. Repartiéndose el país que sus habitantes no supieron defender. Así se llama esta foto. Inversionistas de las sedes con Camilito Atala y Tito Apura. Si los conoce, seguro sabe quiénes son y qué hacen. ¿Es cierto? Ahí están, ¿no? Ahí están. Ahí están posando con los inversionistas. Sí, ese es Canteguos, ahí se ve el fondo, ¿eh? Ahí se ve el fondo, ¿no? Parece que es en una torre, ¿no? Nos reportan temblor en San Pedro Sula ahorita también, dice. Bueno, sí, en una torre. ¿Está temblando Calidonio? No sé, no sé. No, ahorita está diciendo un reporte de aeronáutica que dice que se reportó un temblor en San Pedro Sula, pero no, ya iremos ahí con eso. Yo no sé si será por otras cosas. Pero bueno, mire, ahí están los inversionistas y ahí están. Los banqueros son los que se reparten el país. Claro, pero vea quién está ahí. Narria Fura y Camilo Atala y los inversionistas. Hay un nexo, obviamente, hasta creo que hasta de familia. Pero hay un vínculo, hay un vínculo claro. De raza, pues hay un vínculo de religión, hay un vínculo. No, y de negocios también. Este Banco Ficosa hace muchos negocios con el gobierno, bastante. Igual que Banco Atlántida, igual que Banco de Occidente, pero este Ficosa, igual que todos los banqueros. Mira, una presentación Ficosa con los nacionalistas ha crecido bastante. De banco no era tan grande. En los 3 periodos de gobierno. Mire, los bancos le apuestan a quienes vayan al poder, Héctor, porque el banco es un poder económico. La banca representa un poder económico en el país que al final es el que maneja todos los hilos. Sí, pero usted... ¿Quién esté? De la banca, le estoy hablando de la banca en general. Pero no un banco. No, yo le estoy hablando de la banca en general. Aquí solo hay 3 bancos y uno de ellos está más vinculado con el poder. Sí, pero hay uno que está más vinculado con el poder. ¿Qué es esto? El de la F. El crecimiento que ha tenido.
¿Y el otro? El otro es Centenario. El que quiere, el que quiere ¿Occidente? La energía de Honduras. ¿Occidente? El que quiere energía de Honduras, eso es el otro. Banco Atlántida. Sí, está Banco Atlántida, Sí. está Banco de Occidente. Sí. Y está Banco Ficosa. Bien. Bueno. Aparte de eso, vamos a ir, Héctor, antes a una nota importante antes de desarrollar nuestros temas. Mucha atención a esta nota importante, a ver si nos inserta Cristian Maradiaga, cuando el COEP ha desistido del foro presidencial que fue convocado para el mes de noviembre. Mucha atención. Atención, mucha atención. Radio Globo informa. Atención. Representantes de 10 partidos políticos asistieron a la reunión informativa sobre el debate presidencial que organiza el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, aclaró ayer el órgano de la cúpula. Mediante un comunicado informó primero, en fecha de 22 de julio, se llevó a cabo una reunión informativa con los representantes de los diferentes partidos políticos y candidatos presidenciales que participarán en las elecciones generales del 28 de noviembre, donde se hizo entrega de los lineamientos del debate presidencial Honduras 2021. Segundo, la invitación a esta reunión se giró a todos los candidatos presidenciales para que asistieran o nombraran un delegado. Tercero, a la cita asistieron los representantes de las candidaturas presidenciales, las siguientes: Ángela García por Vamos, Carolina Moncada por Todos Somos Honduras, Alan Macoto por el Partido Salvador de Honduras. Nada más. Y el único que llegó a traerlo, a recoger todos los documentos, esto fue, a ver si nos muestra otra foto, Cristian, fue don Narri Afura, que se dio en un inicio que era el único que no iba a asistir. Y ahora el COEP, ya dentro de poco, va en un comunicado oficial, Héctor, desiste, porque también el FONAC también está pretendiendo hacer lo mismo. El FONAC está convocando a todos los candidatos presidenciales para que les expongan los planes de trabajo. Y solo han llegado los de los partidos minoritarios. O sea que fracasó. Fracasó. ¿Y sabe qué? También está ACJ de 3 de 3, también está pidiendo lo mismo. Como ya perdió todo el apoyo del gobierno, también ACJ está haciendo lo mismo. Está solicitándole a los candidatos otro tipo de situaciones de información. Pero efectivamente, fuentes de entero crédito, fuentes de la cúpula del COEP no han confirmado esta información, que el foro presidencial prácticamente no se realiza, porque no han llegado los candidatos que esperaban que llegaran. Recuerde usted que tuvimos al abogado Solórzano en ese momento, que dijo que cómo lo iban a armar, que con los 4 partidos políticos importantes, que con ellos, cuánto era el tiempo y por todo. Por lo menos 3 horas dijo que les iba a llevar. Y resulta de que ninguno de esos candidatos, Héctor, les confirmó. Dieron todos los lineamientos. Pero es que nadie recogió los lineamientos. Si nosotros observamos ahí la fotografía, el único candidato presidencial que anda ahí es Narri Afura. Sí. De ahí los demás mandaron representantes. Y algunos analistas, Héctor, dijeron que el único que no iba a llegar era Narri Afura. Y fue todo lo contrario. Sí. No sabemos el resto de candidatos por qué han desistido, pero también, Héctor, no solamente se le han negado al COEP, se le han negado al FONAC, que el FONAC le está pidiendo que presenten los planes de gobierno. Ninguno lo ha hecho tampoco. Ninguno. O sea, llegó el general Romeo Vázquez Velázquez, creo, al FONAC a presentar no sé qué lineamiento, pero de ahí nada más. ACJ también les está solicitando un plan. Sí, pero si el Consejo Hondureño de la empresa privada no pudo armar este debate, no dudo que lo vaya a hacer el FONAC o ASJ. Es difícil porque la mayoría de los financistas de los partidos políticos de las candidaturas es la empresa privada, son empresarios. Y el Foro Nacional de Convergencia no creo que tenga esa capacidad, ni ASJ. O sea que no va a haber... Es que todos enviaron representantes, Héctor. Todos enviaron representantes. No sé si tendrá que ver también la violencia que se registró. No tiene nada que ver esto, Héctor. No tiene nada que ver, porque ellos ya tenían organizado el set, tenían organizado todo, el lugar donde se iba a hacer. Incluso se había hablado de los lineamientos, quiénes iban a llegar, quiénes no iban a llegar. Como al final hicieron el sorteo, pues se fijó que no hubo violencia ya el domingo, que se generó el sorteo en un lugar cerrado, con las fuerzas del orden público afuera y nada más.
Entonces, bueno, pero para noviembre y que lo anuncien. no, Héctor, le estoy diciendo que una fuente de Entero Crédito lo ha confirmado del COEP, Sí, que no va a haber. Sí, Sí. Yo no estoy diciendo lo contrario. Yo no estoy diciendo, si usted tiene su fuente, la fuente debe tener credibilidad. Tiene que decir ahora las razones por qué se suspende. Por la misma situación, porque no llegó nadie a recoger ni siquiera los lineamientos, Héctor. No hay poder de Y convocatoria. si nadie llegó a recoger los lineamientos, ¿por qué hasta ahora dicen que no hay debate? Ese mismo día hubiesen dicho que No, Héctor, quedaba por porque fracasado. estaban preparándose. Lo único que hicimos nosotros fue adelantarnos como periodistas, Héctor. Punto. Porque Eso es todo. si solo llegó Narria Fura y los demás no llegaron, desde ahí le restaron importancia. Bueno. ¿O no? Pero esos son los del COEP, allá yo no tengo nada No, que ver. no, Yo doy la sí. noticia como es y nada más. Pues sí, yo digo Sí. que el COET El COEP debe va a dar ser, una el COEP explicación lo va a por qué hacer, se eso lo va a hacer en su momento. Lo único que le estoy dando es un adelanto de la investigación que se hizo. No, y de la claro, fuente, no, y de la sí. fuente, nada más. Yo de hecho lo que miraba riesgoso era la seguridad para el debate, porque incluso dijeron que iban a permitir barra. Un número limitado de personas que iban a acompañar a cada candidato ¿Se presidencial. imagina que lleva a Toño Rivera y lleva al otro? Entonces yo por eso pregunto y si los incidentes que ocurrieron, y lleva al otro que he visto envuelto ya también de libre. ¿Cómo si se los llama? incidentes que ocurrieron, Diseño. digo yo, Lleva a Toño Rivera, el lleva. fin de semana Lleva- tendrían algo que ver. O porque no fueron los candidatos a recoger los lineamientos, porque ahí solo está Mire, Narria es que Fura. no solamente el COEP tiene problemas, el FONAC ha convocado también a lo mismo, ACJ está convocando a lo mismo, o sea, son diferentes organizaciones que están pidiéndole a los candidatos presidenciales que presenten su plan de gobierno y no lo han hecho, Héctor. ¿Cuánto faltan para las elecciones? Sí, yo en lo personal voy a decir algo. Escríbame por favor a la persona que me está llamando. Lo personal voy a decir algo. El foro era excluyente. ¿O no? Era un foro excluyente. Es por la cantidad de No, pues sí, partidos. pero es excluyente. Mira algo interesante que sale en los medios, Héctor, que en las redes, que dice ¿cuántos millones de habitantes tiene Estados Unidos? Sí, lo he y visto. solo tiene 2 candidatos presidenciales. Claro. ¿Cuántos tiene Francia? Y solo tiene 2 candidatos presidenciales. Y aquí tenemos 15 con 9.5 millones y solamente ni 2 millones y medio llegan a votar y tenemos 15 candidatos presidenciales. Pero en 1982, ¿cuántos eran? No, solo eran los militares. Bueno, no estaba Rosuto. No, en 1982 para Sí, cuando pero eligieron recuerde Rosuto. que venía un retorno de todo de regímenes Cuando militares. restableció la democracia, solo era el bipartidismo. Venía, exacto. Solo era el bipartidismo, Solo dos era- partidos. Ajá, sí, ¿hasta cuándo es que se da la incisión del libre? A raíz del Y golpe. después aparece el Pino, después Y aparece ahí se quedaron, la democracia cristiana. como partidos bisagras, aunque no les guste, que les digan bonsai, sí, así les decía. y ahora son un USB. Y ahora son... Chip le estaba diciendo el presidente de Zelaya en ayer. total son 15 los que están participando. Son 15. Pero, bueno, está obligado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada a dar una explicación. Pues por ya qué ahora pues creo que se van a ver obligados después Sí. a raíz de esta información que hemos transmitido aquí, Héctor. Bueno, me dicen que ha temblado también en Danlí. Ya ve, ahí no sé por qué tampoco. Están hablando de un temblor de 5.2 en la escala de Richter. Es fuerte. Es fuerte. Fíjese que hay una denuncia ahorita, dice, alerta a la ciudadanía. Colombianos se están llamando por teléfono, haciéndose pasar como empleados de BAC o otro banco para que les dé datos. Le voy a decir algo. A mí me llamaron y voy a dar el número telefónico ahorita, porque yo sí lo guardé, el número telefónico. A mí me llamaron estos estafadores. Y el número del que lo llaman, anótelo, es el 87 81 03 39. Cuando usted les pregunta que a dónde está ubicada la oficina, entonces dicen Santa Mónica Presidencial Bank Credomatic. Me empezaron a consultar una serie de datos, que si yo conocía a tales y tales personas, que si yo los había autorizado a realizar transacciones bancarias en línea. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que utilizó tal fecha? ¿Cuándo fue la última vez que usó su tarjeta de crédito y en qué lugar?
tal lugar, en tal gasolinera y en tal lado. ¿Cuánto fue que cargó de combustible? Tanto. Yo lo dejé que desarrollara. Porque para empezar yo no tengo cuenta en banca automática. Entonces lo dejé que desarrollara. Entonces le digo yo después, cuando me comienza a pedir datos y me dice, le voy a mandar un número, un PIN, para que usted ingrese unos datos ahí. Sí, mándemelo. Entonces me sigue consultando y después le digo yo, óigame, ¿y usted dónde está instalado la oficina? ¿Dónde está usted? Sí, me dice, porque le vamos a dar una cita para que venga. Estamos aquí en Santa Mónica, frente a la Casa Presidencial. Ok, le digo yo. ¿Y usted es hondureño o es extranjero? No, yo soy hondureño. ¿Y por qué habla como colombiano? No, me dice, porque yo he residido mucho tiempo en Luisiana. Sí, pero eso es en Estados Unidos. Luciano es colombiano, le digo. Sí, eso es en Estados Unidos, no es en Colombia. Entonces le digo yo, ¿sabe qué, papá? Va a buscar estafar a otro. Conmigo no le sale nada. Para empezar, yo soy periodista y tampoco soy tonto, le digo. Y para decirle que busque, seleccione mejor a sus víctimas, verifique bien la información, porque yo no soy cliente de Bacredomatic. No tengo cuenta ahí, no tengo, ni he hecho ninguna transacción, entonces está perdiendo su tiempo. Cadena al cuello, me dice. No, a vos te queda mejor la cadena al cuello, ponétela. Aprende a delinquir, porque aquí estás aprendiendo. Yo no soy delincuente, pero te noto con solo el acento que no sabes mentirle. Ahí está el número, ya lo di. Y cuando lo llaman a usted, lo llaman por WhatsApp, les aparece el logo del banco. Entonces usted dice, ¿y esto para qué me llaman? El banco está en la responsabilidad de hacer alguna aclaración. Y de denunciar eso. Y denunciar eso. Aquí está el número. Aquí está el número. 8781-0339. Son estafadores. Es una banda de estafadores colombianos que está operando acá en Honduras. La policía también tiene que hacer algo al respecto. ¿Este número a quién le pertenece? Aquí. Sí, pero debe haber un registro. Sí. Sí, o sea, si usted fue a comprar su número, saben que van a la empresa. El problema es que no, mire, el problema, Héctor, también de las suplidoras de estos servicios de telefonía celular, no les importa a quién venderle. Lo que les importa es que usted meta recarga y meta todo, y ahí se mete una cantidad de delincuentes. Llevaban un control y lo registraban a usted con número de identidad y todo, ¿se acuerda? Entonces, 8781-0339. 8781-0339, el número de estos estafadores colombianos. A mí, como a las 10 de la mañana me llamaron. Ya tengo el registro de la llamada. Le voy a decir a qué hora me llamaron. Porque ellos lo hacen. Mire, si tuviera cuenta usted con ese banco, que mejor que no la tiene. No, yo los dejé que desarrollaran. Mejor que no la tiene. Mire, porque si lo hubiera, usted en algunas cosas le hubiera dicho, no, fíjese que yo, porque trabajan con la misma información que usted les proporciona, ¿va? Le dije, no, pero fíjese que yo no le eché en gasolina y yo le eché 300. O sea, usted mismo les empieza a dar información. Claro, no, si ellos le mandan un PIN, sí, para que usted le dé información, ahí todos los datos. Sí. Le va a mandar un PIN para que me mande su información. Dijo. Claro, porque ahí le dan captura y ahí le quedan todo, ¿no? Fue a las 9:17 de la mañana. 9:17 de la mañana de hoy. Así que la información esa que están denunciando alguna gente en las redes sociales es cierta. Temblores en San Pedro Sula. Yo la viví y se molestaron los individuos estos. Cadena al cuello, yo no sé qué significa eso. En términos delincuenciales yo no sé qué significa. Pero ahí me dijo, cadena al cuello, pues ponete la voz que a vos te queda mejor. Así me dijo. Se molestó y me colgó. Cadena al cuello. Y me dijo una palabra ahí. Ya. Enojado el colombiano. Enojado el colombiano. Bueno, vamos de inmediato, van a decir a qué hora las noticias. Bueno, ya le dio don Carlos una noticia de última hora. Se suspende el debate presidencial convocado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada para el 7 de noviembre. Suspendido. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, de acuerdo a la información en poder de los analistas de la noticia, está en la obligación de dar una explicación. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los motivos? No decir, se suspende solo por suspender. No. Tienen que dar una explicación. Exacto. No la tiene que dar don Carlos López. No, yo no tengo la información de que queda suspendido, lo más importante, queda suspendido el debate presidencial. Porque al parecer no hubo convocatoria, al parecer no hubo convocatoria, pero ellos que aclaren. Sí, las causas las tiene que dar el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Así que no hay debate presidencial. Cadena al cuello, mire. Bueno. Bueno.
Sí, ahí ¿va? está. Ah, claro, lógico, inmediatamente se deduce. Pero vamos a las noticias. Ah, ya. Vamos a las noticias. Vamos de inmediato con nuestra portada. Vamos de inmediato con nuestra portada de esta tarde. Fuentes. Amigo dejó en la puerta de la condena. Atención a esta información importante. Atención, mucha atención. Radio Globo informa. Atención. Atención a esta información importante. 40 años de cárcel solicita la defensa de Fuentes, supuesto socio de Juan Orlando Hernández. Atención, 40 años de cárcel solicita la defensa de Giovanni Fuentes Ramírez, socio de Juan Orlando Hernández, en el tráfico de cocaína, de acuerdo a información procedente desde los Estados Unidos. Atención. Atención, mucha atención. Radio Globo informa. Atención. El pasado 17 de agosto, mediante un comunicado denominado Sentencia, Memorándum de Sentencia, la defensa de Giovanni Fuentes Ramírez, representada por el abogado Abraham Moscovic, solicitó al juez Kevin Castel la pena mínima de 40 años para su cliente. Esto tras ser encontrado culpable mediante un juicio llevado a cabo el pasado mes de marzo del 2021 de 3 delitos relacionados con el tráfico de drogas y uso de ametralladoras y dispositivos destructivos para transportar cientos de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Esto por medio de un complot en el que, según la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York, participó el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien dentro de este caso ha sido denominado como CC4 o conspirador 4, al igual que en el caso de su hermano Juan Antonio Hernández, quien fue condenado a cadena perpetua más 30 años en ese mismo distrito. Atención a esta información. Según investigaciones de los fiscales encargados del caso, Juan Orlando Hernández y Giovanni Fuentes sostuvieron al menos 2 reuniones llevadas a cabo en el departamento de Cortés, en las que discutieron temas relacionados con el tráfico de drogas, incluyendo la protección que las Fuerzas Armadas le brindarían a las cargas de cocaína dentro del territorio hondureño, la complicidad del fiscal general Óscar Fernando Chinchilla al brindar impunidad a los narcotraficantes y sobre el acceso que Juan Orlando Hernández quería o le daría al narcolaboratorio ubicado en Cerro Negro, Choloma. Dentro del extenso documento de 68 páginas, el abogado Moscovich afirma que a pesar de la gravedad de los delitos de los que Fuentes Ramírez fue encontrado culpable, una condena de 40 años es más que suficiente para lograr los objetivos estipulados dentro de las leyes de los Estados Unidos, ya que de fijarse dicha sentencia mínima obligatoria y aun cuando Fuentes demuestre buena conducta, este quedaría en libertad luego de cumplir más de 80 años. Cabe señalar que Giovanni fue arrestado y detenido en el Distrito Sur de la Florida el 1 de marzo del 2020 y posteriormente fue arrestado el 3 de junio del mismo año, siendo acusado en el Distrito Sur de Nueva York por conspiración de importación de cocaína. Cargo 1, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de la conspiración. Cargo 2, y conspiración por poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de la conspiración de drogas. Cargo 3. Posteriormente, en un juicio con el jurado, fue declarado culpable de los 3 cargos el 22 de marzo de 2021. Dentro del memorándum de sentencia de la defensa, Fuentes Ramírez incluye varias cartas en apoyo a su cliente, afirmando que dichas cartas demuestran el apoyo que Giovanni tiene de amigos, familiares y comunidad. Las cartas muestran el comportamiento de Giovanni con su familia y su comunidad. Además, el abogado asegura que Giovanni Fuentes se ha adaptado a los requisitos de la prisión y no ha tenido infracciones disciplinarias. Giovanni ha intentado utilizar el tiempo que estuvo encarcelado para mejorar, ejemplificando su voluntad y capacidad para ajustarse a las reglas de la sociedad y contribuir de manera positiva. Si bien el PCR indica que Giovanni no ha participado en asignaciones educativas de programación o de trabajo mientras estuvo encarcelado en el Centro Correccional Metropolitano, ignora el hecho
ya que ha estado casi completamente cerrado o encerrado durante más de un año sin oportunidades educativas de programación o laborales disponibles. Cuando surjan nuevamente tales oportunidades, Giovanni tiene la intención de aprovecharlas al máximo. Además, durante la mayor parte de su tiempo, Giovanni ha participado activamente en la preparación del juicio y ha ayudado a los abogados en su propia defensa. Las cartas incluidas en el memorándum de sentencia fueron escritas por 3 hermanas de Giovanni Fuentes, 2 de sus hijos y un amigo de origen dominicano y una de sus tías. Además, incluyeron cartas redactadas por el presidente de la empresa Óptima Sishon Textiles de SDRL de CB con domicilio en La Lima, Cortés, y del gerente general de la empresa Invercan, Inversiones de Campaña de ese Capital Variable, con domicilio en San Pedro Sula, Cortés. Cabe señalar que en los próximos días se espera el documento redactado por la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York, en el que podrían estar solicitando una condena de cadena perpetua, al igual que el caso de Juan Antonio Hernández. Esta es la información. 40 años de cárcel solicita la defensa de Giovanni Fuentes Ramírez, socio de Juan Orlando Hernández, en el tráfico de cocaína, de acuerdo a la documentación en poder del juez Kevin Castell del Distrito Sur de Nueva York, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El abogado de Giovanni Fuentes Ramírez, Abraham Moskowitz, ha solicitado al juez Kevin Castell la pena mínima de 40 años para su cliente. Esto tras ser encontrado culpable mediante un juicio llevado a cabo en marzo de este año. Se le acusa de 3 delitos relacionados con el tráfico de drogas, uso de ametralladoras y dispositivos destructivos para transportar cientos de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Esto por medio de un complot en el que, según la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York, habría participado Juan Orlando Hernández, quien dentro de este caso ha sido denominado como CC4 o co-conspirador 4, al igual que en el caso de su hermano Juan Antonio Hernández, quien fue condenado a cadena perpetua más 30 años en ese mismo distrito. Aparentemente, Giovanni Fuentes Ramírez también iría por ese camino y sería condenado a cadena perpetua, porque los abogados de Tony Hernández también solicitaron en su momento la pena mínima, que era de 40 años, y fue condenado a cadena perpetua más 30 años más. Recuerde, Héctor, que también hay cierto parecido al comportamiento que asumen una vez que están en la cárcel, que es la de colaborar en proyectos. Recuerda lo que Tony Hernández en su momento dijo, que se había leído tanto, o sea, que había hecho tantas cosas ahí dentro de la cárcel y que por eso los abogados pedían hasta clemencia. Por, ¿no?, buena conducta. Por buena conducde. Y en este caso de Giovanni Fuentes, al parecer es el mismo comportamiento, pues, es decir, de colaborar y de integrarse a actividades comunitarias y todo, pues, o sea, que esté relacionado dentro de la cárcel. Y los abogados hablan de la edad de él, que saldría de más de 80 años. De 80 años. Al cumplir los 40 que están solicitando que le pongan, están aceptando la culpabilidad, ni siquiera están alegando inocencia. No, ya no están alegando inocencia. Que la pena debe ser la mínima, que es de 40 años. Lo que ha trascendido más bien, Héctor, es a nivel extraoficial, porque no lo he visto tal vez en algún lado, que al parecer él está colaborando ya directamente con las autoridades y que de los cargos que realmente los había negado en su momento. Pero igual, aunque él colabore, la pena mínima de 40 años no se la baja. No se la baja, porque debió haber colaborado antes. Pero antes de que depende, lo encontraran culpable. Depende de las negociaciones. Usted sabe que en Estados Unidos todo es posible también. Sí, pero los abogados pero no, ahorita... porque todavía no lo han condenado. Sí. Recuerde que todavía no lo han condenado. Sí, pero cuando los abogados están diciendo que le apliquen la mínima, claro, es que ellos consideran de que ya no hay tiempo para negociar. Igual, pues mire, a don Gianni Rosenthal solo tuvo 3 años. Sí, pero... Igual hay personas que hay personas que están libres en los Estados Unidos, que los han dejado libres, les han cambiado de identidad y transitan en otros estados con otra identidad y con todo y familia, a cambio de que hayan colaborado
Pero Gianni Rosenthal se le mencionaba como facilitador para el lado de activos, y en el caso de Giovanni Fuentes está acusado directamente de tráfico de drogas, uso de ametralladoras y dispositivos destructivos para transportar cientos de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Son delitos graves, igual son delitos que de los mismos que tenía don Gianni. Sí, pero no, obviamente, pero son delitos, pues, es decir, no me refiero que son, no están tipificados los mismos delitos. Es que hay unos delitos que son más graves que otros, y los que acusan a Giovanni Fuentes pero igual, son delitos muy graves. Usted logra negociar, pues, y a quien era el que estaba involucrado era el finado, pues, el papá de él, a él el que estaban pidiendo, pues, cierto, pero al final negociaron que se fuera el hijo, pues. Bueno, pero Giovanni Fuentes no, ni la más remota posibilidad de que pueda hacer esa negociación que hizo Gianni Rosenthal. Yo digo que en Estados Unidos todo es posible. Además, Gianni Rosenthal, la comunidad judía ya jugó un papel muy importante. Ya ves. ¿Pero por qué? Porque hay capacidad de negociar. Pues por eso le digo, en Estados Unidos todo es posible. La comunidad judía. Todo y en el caso de Giovanni Fuentes, no tiene esos alcances. Ni la comunidad garífuna creo que no tiene esos alcances. Sí. Bueno, porque también el vínculo, con quién se le vincula, y el narcolaboratorio, haber utilizado un puerto certificado también, Puerto Cortés, certificado por los mismos gringos. Es que por mientras no esté condenado, incluso mire el caso que tenía cadena perpetua, el supuesto asesino de Camarena, estuvo 30 años y ya salió libre. Bueno, aquí tuvimos al mexicano, recuerda que estuvo, que participó en la captura. Imagínate, todo es posible en Estados Unidos. Que estaba a cadena perpetua, estaba. Indignó al de la DEA. Sí, estaba a cadena perpetua, Héctor. Y estuvo 30 años preso y salió libre. Pero y asesinato. Giovanni Fuentes Ramírez ya fue declarado culpable, ya fue encontrado culpable. Lo que falta es fijarle la sentencia, pero pues sí, culpable ya lo declararon mediante el juicio. Lo que pueden negociar es el tiempo de condena, Héctor. Y lo acusan de 3 delitos. 3 delitos, entre ellos tráfico de drogas, uso de ametralladoras y dispositivos destructivos para transportar cientos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Sí, pero no la tiene fácil. Por mientras no le dan, y aunque le den la lectura, Héctor, al final depende el grado de colaboración que pueda tener con las autoridades y depende a quienes les puede, que es de interés de Estados Unidos. Mire lo que dice. En esa medida valoran la. Mire lo que dice el abogado de él, el abogado Moskowitz. Sí. Afirma que a pesar de la gravedad de los delitos de los que Fuentes Ramírez fue encontrado culpable, una condena de 40 años es más que suficiente para lograr los objetivos estipulados dentro de las leyes de Estados Unidos, ya que de fijarse dicha sentencia mínima obligatoria, y aun cuando Fuentes demuestre buena conducta, quedaría en libertad luego de cumplir más de 80 años. Sí, buena conducta está hablando, sí, pero no está hablando de colaboración. Sí, buena conducta, no habla de colaboración. Sí, ya la colaboración se puede negociar a otros niveles. El propio fiscal. Y hay otra información también relacionada con este tema de la narcoactividad. Dice don Pedro Barquero, que es el coordinador de campaña del presidenciable Salvador Narrala. El señor Julio César Tobar nos llamó y dijo que renunciaría a su planilla de diputados para no dañar al partido. A pesar de no ser él la persona vinculada al narcotráfico, sino su hermano, en los demás partidos políticos eso no pasaría. Las personas que están vinculadas de manera indirecta o directa no renuncian. También dijo que le iban a pedir la renuncia si él no renunciaba. Héctor, y también en el mismo Twitter señala que en otros partidos los candidatos que tienen acusaciones o parientes vinculados a actos ilícitos no renuncian. Algunos van a cargos de elección en noviembre. Como partido Salvador Honduras han aceptado la decisión de don Julio César Tobar. Sí, dice, en los demás partidos nunca renuncian. Sí, en los otros partidos siguen en sus cargos. Sí.
siguen sus cargos políticos, y si el aspirante a diputado Julio Tobar no hubiese renunciado, nosotros le hubiésemos pedido se retirara. Bueno, es lo menos que podrían haber hecho. Sí. Es lo menos. Es lo menos porque, bueno... Y a propósito de Salvador política, Narrala habla de que su partido siempre se ha caracterizado por ser anticorrupción, por ser antinarcotráfico, porque él es un fuerte crítico del narcotráfico y es un fuerte crítico de la corrupción. Entonces, no tenía cabida. Pero en la mayoría de los partidos políticos logran colarse personas vinculadas a actos de corrupción y a la narcoactividad. Porque yo siento que el papel, el filtro ese, no sé si lo comparte conmigo, Carlos, de la unidad de política limpia, no funciona, no tiene personal. No tiene personal suficiente para detectar el financiamiento de campañas políticas y cómo logran penetrar personas vinculadas a organizaciones criminales a figurar en las planillas. Solo ve a quien detuvieron en el Banco Central, Héctor, vinculado a la muerte de la diputada. Claro. ¿Ah? Sí. Entonces, así está, a todos niveles. A todos los niveles. Por eso se llama crimen organizado. Sí. Han penetrado todas las estructuras. Las estructuras del Estado, las estructuras políticas. No hay nada permeable o impermeable para ellos. Así es. No hay nada impermeable para ellos. Todo es permeable. Todo es permeable. Y a posible. propósito de política, ¿cómo está viendo usted esta situación que de repente se vienen todo, reduciendo todo? Al rato lo van a mandar allá a votar por un número, Héctor. No, con una lupa. No, usted con el número lo van a mandar. Con una lupa, porque van a reducir la planilla. Entonces, con una lupa. Vamos con nuestro segundo tema. Vamos con nuestra segunda portada. Nuestra segunda portada. Cambios en la papeleta. Cambios en la papeleta. Cambios en la papeleta de diputados. Van a reducir porque es una mega sábana. Es una mega sábana. Solo acá en Francisco Morazán estamos hablando de casi, yo creo que se aproxima a los 500. No, creo que valen como 300 y pico, creo. Casi 400. Vamos a ver. Sí. Creo que solo 2 no llevan. Planillas. ¿De diputados? Sí. No, creo que varios ya. Francisco Morazán. Sí. Varios creo que no llevan diputados, Héctor. Que a mí me parece que quienes... Creo que el capitán no logró completar aquí en Francisco Morazán. No. Pero son 15. Son 15, pero no todos. Pero la mayoría lleva planilla. La UD lleva planilla. El PAPER lleva planilla en Francisco Morazán. Nueva Ruta lleva planilla en Francisco Morazán. No, son bastantes. Son como un poquito más de 400. Mire, que nos hable un poco qué le parece el doctor Augusto. Claro, Aguilar, por supuesto. Sobre este y tema. si esto, ¿cómo puede incidir en el elector esta mega papeleta, ¿no? Mega papeleta en el nivel electivo de diputados. Y no solamente esto también que se emitió, que fue admitido por la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la participación en las mesas, la representación en las mesas. Doctor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, a la orden. Sí, doctor, estábamos haciendo el comentario de cuántos van a ser los candidatos, cómo van a ser con la reducción de esas papeletas. Hay que ir a votar por números. Hay mucho analfabetismo también en la parte política. Recuerdo que ahí tengo un testimonio de una persona que le dicen, usted tiene que ir a votar por estos números, mire, ve, aquí a la planilla. Entonces, o le daban los nombres, le decían, mire, usted va a votar por esto, este y este. Llegaba a la mesa el campesino allá en el interior y le decía, ¿usted por qué viene a votar? Entonces ya ponían de acuerdo los representantes y decía, por este y por este, le decía. Entonces, ahí se la llenaban porque no podía escribir. Entonces, ¿cómo van a hacer con esta sábana tan inmensa, digo yo, con los partidos políticos? ¿Qué va a pasar en todo? ¿Qué es lo que avisora usted con su vasta experiencia en temas electorales, doctor? Sí, en este caso, porque estamos hablando de 322
fotografías y nombres, don Francisco Morazán. Entonces, lo que normalmente se hace y por parte de los candidatos a diputados es que dan el número, porque estos 322 van a ir numerados desde el 1 hasta el 322. O sea que van a poner, por ejemplo, el partido que quedó en primer lugar en el sorteo lleva desde el número 1 al 23. Luego, en la que se va en el segundo lugar, continúa con el 24. Y así sucesivamente hasta llegar al último diputado, candidato que quedó del Partido Nacional. Entonces el último va a ser el 322. O sea que en este caso lo que hacen los candidatos es darle su número a las personas y hacer su publicidad y su propaganda. Destaca en su llamado, invitación que voten por él, dando más su número, y ahí se olvida prácticamente de la fotografía. Eso es lo que normalmente sucede. Doctor, pero sí, digamos, en un país donde sí, los índices de analfabetismo son muy altos, ¿qué va a ocurrir? Sí. Hay personas que se dejan ir por el rostro porque no saben leer ni escribir, no conocen los números. Entonces, ¿qué hacer ahí, digamos, con estos electores en un país donde la mayoría, repito, de la gente, hay altos índices de analfabetismo en este país? Sí, en ese caso lo que sucede no es por la fotografía. La gran mayoría, lo que sucede entonces es que votan en plancha, para no equivocarse. O en línea. Para no correr riesgo, sí, entonces votan en plancha o en línea. Sí. Línea continua o marcan las 23 marcas por el candidato de su partido. Entonces en esta elección eso es lo que va a suceder, que un buen porcentaje, siempre hay un porcentaje, entre el 30 y el 40% en las elecciones anteriores, entre el 30 y 40 vota en plancha, y el otro 60% aproximadamente, son estimaciones, vota por la mayoría de los diputados de su partido, es decir, algo 20, y 3 se los da a personas conocidas. No puede ser que más, pero unos dan 4, no puede ser 5. Pero lo que sí, en los estudios que hemos hecho, aproximadamente entre el 30 y el 40% vota en plancha, y el resto votan, la mayor parte por su partido, y distribuye unos cuantos votos en personas conocidas de él, de otros partidos. Eso es lo que sucede normalmente. Hay menos posibilidades de equivocarse votando en plancha que cruzar el voto con esa mega sábana que nos van a mostrar en esa papeleta de diputados. Sí, correcto, y a eso súmele que todos los partidos, por lo menos los mayoritarios, todos, le van a pedir a los seguidores y a los en su publicidad y sus campañas que voten en plancha. ¿Por qué? Porque eso favorece a un partido por la cantidad de marcas, porque de la totalidad de marcas es que se saca el cociente. O sea que aquí vamos a andar con y la deuda política altísimo. Sí, doctor, y lo mismo va a pasar con esa papeleta de alcalde, ¿no? Pues ahí no tanto, porque ahí sí se ven las fotografías, porque solo son 14 fotografías y ahí no hay mayor problema. Ahí sí hay donde... Pero va la planilla del candidato... De ver por quién va a votar. Va la fotografía del candidato presidencial con su respectivo alcalde en cada municipio, ¿no? No, son votos separados, el presidente va aparte. Sí, pero la fotografía en los alcaldes, o sea, generalmente cuando se va a votar por alcalde, también le presentan la foto del candidato que representa a cada alcalde, ¿no? Sí, el partido. Sí, el partido. De cada partido. Perdón, sí. el partido, sí. Sí.
Pero ahí en el voto presidencial no va a haber problema, ni en el de alcalde, porque no son muchos, 14 es una cantidad. De los diputados realmente lo que... En esto de los diputados puede dar lugar, doctor, a confusión, puede dar lugar a que haya mucho voto nulo. Es casi seguro que van a haber una cantidad de irregularidades. Es casi seguro, van a haber muchas irregularidades y ya va a ver usted que es casi seguro también que van a regresar muchas urnas o bolsas o maletas electorales en que no van a contar los votos de diputados, sino que van a mandar el acta en blanco y los votos para que se cuenten después de otra forma. Que normalmente, y así está en la ley, se pueden constituir mesas especiales para hacer esos conteos. De tal manera, a nosotros nos tocó, miren, en la primera votación que yo estaba ahí en el conteo, en el tribunal, en la primera votación, estoy hablando de febrero del 2005, en las primarias, como era por primera vez que se votaba con fotografía, y en ese tiempo solo eran 5 partidos, apenas eran 100 y pico de candidatos de fotografía. Entonces regresaron aproximadamente 3,000 actas en blanco, especialmente las de diputados, porque no les ajustó el tiempo y los militares, como estaban acostumbrados a recoger el material lo más tarde a las 6 de la mañana para regresar, entonces las trajeron así. Entonces tuvimos que organizar 100 mesas aquí de los partidos, de todos los partidos, para que pudieran hacer el conteo de esas que no contaron allá. Hablo de las primarias, y era de todos los partidos, por supuesto, más del Partido Liberal y el Partido Nacional. Doctor, ¿y esto que ha sido admitido por la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la representación del resto de partidos, cómo lo está viendo usted? Usted participó en esta ley, ¿no? En esta ley electoral. Yo soy el redactor del equipo redactor de esta segunda ley y también de la primera. Yo era diputado en el 2004 y fui el coordinador de la comisión de dictamen. Y hay muchos artículos ahí que son de mi idea, de mi propuesta. Sí, mire, en este momento lo que ha sucedido es que han admitido. Sí, correcto. Eso no quiere decir que ya... Estamos de acuerdo. Sí. Pero ellos lo admiten y ahí lo van a llevar a sesión, la sala de lo constitucional, y van a emitir. Tiene que ser pronto porque los plazos en materia electoral son cortos. Sí, incluso se hablaba de cuestionamientos en el artículo 42, 44 y 46. ¿Si nos puede hacer una leve referencia sobre estos artículos, doctor? Sí, se están refiriendo a la integración de las mesas. Sí. A la integración de los consejos departamentales y a la integración de los consejos municipales. Esos son los artículos 42, 44 y 46 que están impugnando. Porque en la ley quedó que solo van a ser 5 miembros, 3 de los partidos grandes y los demás distribuidos equitativamente entre los 11 partidos inscritos. Eso quiere decir que ellos están pidiendo que no solo sean 5, sino que sean 14 en las mesas, 14 en los departamentales y 14 en los municipales. Sí, es bastante. Doctor, con esta acción ante la Corte Suprema de Justicia, se pone en evidencia de que no tiene sentido el Tribunal de Justicia Electoral porque quedó abierta esa instancia. No, pero es que ahí tal vez lo admitieron y no sé por qué. Porque fíjese que no es... sí, le explico por qué. Porque ellos están impugnando
sobre un contenido constitucional. Y en ese caso sí se puede recurrir a la Corte Suprema. Y no solo en materia electoral, en cualquier materia. Cuando se violentan los derechos constitucionales, entonces cabe el recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Pero cuando son asuntos estrictamente electorales, por ejemplo, que quieren impugnar una votación, que hubo actas irregulares, eso no va, ahora ya no va a ir a la Corte. Antes sí, porque en la ley anterior se estableció que toda resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral, contra todas esas resoluciones se podía utilizar el recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Pero ahora no. Ahora solo se puede ir a la Corte cuando son de materia propiamente constitucional, que es lo que están alegando ellos. Hay una violación de la Constitución. Pero abrir esa brecha a esta altura, ¿qué significa? No, eso significa que son maniobras, intereses ahí de grupos o de personas o de parte de algún partido que puede estar apoyando a los ingresos que están impugnando. Pues pueden ser varias cosas. Pero de todas maneras sí, lo que sí es en general cierto que eso perjudica el proceso, lo vuelve más conflictivo, siembra más dudas, inconformidades y entonces va perdiendo credibilidad el proceso con ese tipo de acciones. Doctor, y aunque ya estén impresas las planillas, se puede cambiar un candidato. En el caso del candidato presidencial, se puede cambiar. Sí. Perfectamente. Claro, si se renuncia o fallece, porque solamente así es que se puede cambiar. O que ha sido inhabilitado. Solamente que renuncie o que fallezca. O que ha sido inhabilitado, porque recuerdo que en el caso de don Ricardo Maduro tenga un juicio estaba don Luis Cosenza listo. Y sea, diríamos que condenado, el que tenga sentencia firme, entonces sí, eso sí lo inhabilita. Se lo digo por Narria Pura, porque ayer don José Manuel Zelaya Rosales dejó entrever eso, que Juan Orlando Hernández podría participar, y Osvaldo Ramos Soto también dijo lo mismo, que no hay nada que se lo impida. Claro, si es que está dentro de las posibilidades, porque si él renuncia, quedó abierta la reelección. Por cualquiera de las dos razones, entonces o lo fallece. El partido político correspondiente nombra al sustituto. Fíjese que ahí fue, esto que le estoy diciendo es uno de los cambios que le hicieron allí en el Congreso al proyecto que nosotros presentamos. Lo correcto, lo normal, y como estaba en la ley anterior, es que si se renuncia, asuma fallece el propietario, designado, lo sustituye el suplente. Así estaba en la ley. Sería un designado, ¿verdad? Designado, lo que queda de candidato en designado. este caso sería un designado, y si fuera un alcalde, el vicealcalde. Exacto. Correcto. Pero me parece a mí que esa fue una maniobra del Partido Nacional, porque lo pusieron en práctica con el candidato a diputado por Atlántida, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que renunció y no lo sustituyó el suplente, sino que lo nombraron de aquí. El exministro de Finanzas lo sustituyó. Exactamente. Sí. Ahí dejan la trampa. Sí. Ese puede ser, ¿verdad? Y ya especulando, tal como dice usted, que lo mencionó Osvaldo y que lo mencionó Merit, ya especulando, podría ser que si Artura renunciara, no lo sustituye uno de los designados, sino que lo sustituiría el que la autoridad central del partido proponga. Bien, gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por su ilustración. Un placer. Siempre la orden. Muy amable. Gracias por la ilustración. Quedaron muchas preguntas ahí en el tintero, pero lamentablemente no tenemos más tiempo. No hay más tiempo. Contenido sea, pero no tiempo. Buenas tardes. Que estén bien. Nos encontramos mañana. Buenas tardes. Profundizamos en temas de investigación que